viviendo, y qué bueno que lo reflexionemos, que miremos a ver cómo una vida de un rato a otro puede pasar de un estado de gloria, de euforia, de victoria, a un estado de decadencia, a un estado de una falta de fuerza, una falta de poder, un estado de debilidad, de frustración, que realmente dice uno, ¡buah! ¿Qué pasa conmigo? Que uno puede llegar a desconocer. Uno desconoce a Elías en este capítulo. Y a veces uno se mira al espejo y también se desconoce. Pero es que yo no soy así. ¿Pero qué me ha pasado? Dice, ¿no? ¿Qué ha pasado para que yo llegue a un estado como este? Si yo tenía tanta fe y ahora la fe se me ha ido entre los dedos. Si antes yo era capaz de hacer caer fuego del cielo y ahora no soy capaz ni siquiera de encender una cerilla. No enciendo nada, no motivo a nada, no apasiono nada. Y algo ocurre ahí en el transcurso, ¿no? Capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue, y esto es un versículo que es muy interesante, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Esta imagen de Elías no tiene nada que ver con la imagen anterior. Un Elías empoderado, como decía, un Elías fortalecido, un Elías lleno de fe, un Elías capaz de enfrentar a los mismos demonios. Ahora vemos un Elías huyendo, temiendo por su vida, huyendo hacia el peor lugar donde se puede huir. ¿Hacia dónde? Al desierto. En medio de la desesperación, huye al desierto. Y encuentra un enebro, que no es un gran árbol, sino un árbol pequeño, un arbusto. Y allí, bajo esa sombra, él lo único que busca, se esconde, descansa, ese día, y lo único que quiere es dormir y que la vida se acabe. Que todo se termine. El sentimiento de angustia, el sentimiento de desesperación, el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de confusión, el sentimiento de no saber qué es lo que va a ocurrir, lo lleva a un punto de depresión, lo lleva a un punto de decaimiento, que lo único que desea es el morir. El deseando morirse, ¿sabía usted que en hebreo significa tenía ganas de quitarse la vida? Él tenía deseo de quitarse la vida. Hombre, qué contraste, ¿no? Esto suena hasta un poco extraño, hablando de un hombre como Elías. Deseo de quitarse la vida. Y cuando Dios le viene a hablar, ¿qué es lo que le dice él? Señor, quítame la vida. Yo no me la puedo, pero quítamela tú, pero quítamela. Yo quiero desaparecer de esto. Quiero que esta situación se acabe. Es decir, de una situación poderosa de posicionamiento, de optimismo, de fortaleza, pasa a una situación de desespero absoluto, donde lo único que quiere es que esto se acabe. ¿Cuántas veces has pasado por eso? ¿Cuántas veces lo hemos vivido, no? Que uno cierra los ojos y dice: Señor, que esto sea solo una pesadilla, sea un trago amargo. Señor, quiero abrir los ojos y que todo desaparezca. Y si no desaparece eso, que desaparezca yo, Señor, ¿no? ¿Cómo desearía, Señor, estar descansando en los más espirituales, ¿no? En tu presencia, Señor, ¿no? Llévame, Señor, llévame. Yo recuerdo, mi abuela siempre decía: Señor, yo no hago nada más aquí, llévame. Esto es sufrimiento, decía mi abuela, ¿no? Mi abuela tenía unas frases de bronce, así era, ¿no? Y a veces, bueno, ella ya tenía su edad y ¿qué más quedaba, no? Quítame. Y a veces nosotros igual. Enfrente a una situación de frustración, uno dice: parece que todo se acabó. Para uno todo se acabó. Como que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y al final entramos en un estado, ¿no? Como el de Elías, ¿no? Un estado donde ya no queremos. Tal vez no hemos pensado en quitarnos la vida, o tal vez sí, porque eso también pasa por la cabeza. Pero estamos viendo un Elías en un estado absoluto de desesperación, donde lo único que quiere es que las cosas se acaben, que las cosas terminen, de poder cortar por lo sano, de buscar la medida de escape, y permítame usar esta palabra, escapar, huir de la situación, de alguna forma u otra, y en este caso hasta la muerte es una muy buena alternativa. Y le pide a Dios que le quite la vida. Porque dice aquí: porque no soy mejor que mis padres. Yo no he hecho nada mejor que lo que mis padres. No merezco ni siquiera estar viviendo.
donde todo lo que él había construido pareciera que no servía para nada. No servía de nada. Y ese sentimiento de insatisfacción, ese sentimiento de frustración, de que todo lo que hemos hecho no sirve para nada, muchas veces lleva a este estado. A veces nos pasa, ¿no? Miramos y decimos, buah, ¿de qué vale todo lo que he trabajado? Los años que he trabajado, mira la jubilación que voy a sacar, ¿no? Mira todo lo que he invertido en mis hijos y mira cómo me pagan, ¿no? ¿Ah? Mira todo lo que yo he hecho por la obra y mira lo que estoy cosechando, mira lo que... No vale la pena, no soy mejor que los demás. Todos mis esfuerzos han sido en vano. Y Elías dice, hasta aquí he llegado. Recordemos que antes había logrado inspirar a muchos. Ahora lo vemos a él con ganas de que alguien le inspire. Que alguien le inspire, que alguien le dé le inspire fe, le ayude en esta situación. Yo veo a un Elías desgastado, veo a este Elías quemado, veo a este Elías desesperado. Pero lo peor de todo, lo veo a un Elías huyendo, arrancando, escapando y buscando la forma de que la situación que él está viviendo pudiese desaparecer de un momento a otro. Y en medio de estas situaciones donde él huye hacia el desierto, ¿no? Y debajo de ese enebro, en el versículo dice que se llega a quedar dormido. Yo recuerdo cuando niño lloraba tanto que me quedaba dormido encima de la cama. Ahí, como la chilindrina. ¡Buah! Lo único que quería es que llegara el día siguiente, porque había pasado tal vez alguna situación dolorosa, alguna situación de frustración, y lo único que quería es que llegara el día siguiente, y en medio del llanto encima de mi cama, ahí lo único que quería es que acabara el día, que acabara el día. Y bueno, y no cuando niño, sino también ahora de adulto, igual, más de alguna vez, lo único que quería es que llegue el nuevo día, que quería dormir, descansar, y que amanezca para ver si hay algo nuevo. Y lo que se encuentra Elías es con una situación muy hermosa, porque en medio de esa situación de desespero, dice que aparece un ángel del Señor que lo toca. Le dice, Elías, levántate. ¿Y qué le dice? Come. Elías lo que necesitaba era alimentarse. En medio de la desesperación, él se había olvidado de algo que era muy importante, que era alimentarse, que era comer. Entonces cuando él mira hacia el lado, el versículo 6, dice que había, ¿qué cosa? Una torta cocida sobre las ascuas. Habían preparado alguien la masa, la había metido bajo las cenizas allí, ¿no? La había sacado y el pan estaba ahí calentito y crujiente. En mi país se llama tortilla al rescoldo, le llaman eso en mi país, ¿no? Rescoldo se le llama a la ceniza, ¿no? Y eso es muy típico del campo. Cuando se hacen fogatas, ven, no hay fuego, no hay nada, pero allí meten una masa bien hechita, la sacan y pan calentito. ¡Buah! Queda de miedo. Pero bueno, este tipo comió ese tipo de manjar. Agua, pan y agua. Aliméntate, le dice. Come, es tiempo de comer, es tiempo de alimentarse. El otro, ahí despertando en medio del sueño, con los sentimientos, escuchando tal vez que Jezabel le iba a atrapar, él comienza a comer pan y agua. El pan y agua es una hermosa representación de la persona de Cristo. Jesús dijo que él era el pan de vida, ¿no? Pero también dijo que él era el agua viva. Entonces aquí no estamos hablando de simplemente meros alimentos que pueden ser fundamentales y básicos en la vida, sino que también en cierto sentido hay una representación de allí, donde un Elías en medio de la desesperación es invitado a comer de una buena comida y una buena bebida. Y en ese mismo caso, en la enseñanza en cierto aspecto es aquí que cuando nosotros queremos huir muchas veces para poder renovar nuestras fuerzas tenemos que comer y alimentarnos de Cristo. No queda otra alternativa. No queda otra alternativa. Aquí hay una situación y hay una narración que a mí me llama mucho la atención. Versículo 7. Volviendo el ángel, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, por segunda vez, porque largo camino te resta. Cuando tú ves a un Elías allí en medio de la frustración, si tú lo vieras en medio de esa situación, ¿qué le dirías a Elías? Si tú te encontraras con Elías, de pronto vas caminando por el campo, ¿no? Por allí, por el medio del desierto, ves un enebro, ves a un tipo que está allí medio deprimido, medio desesperado, con ganas de morirse, ¿no? Y está allí llorando, pero desconsolado. ¿Cuál sería tu palabra para él? ¿Cuál sería tu palabra? ¿Ánimo? Ánimo, Elías, tranquilo. Esto ya va a pasar. Esto ya va a terminar. ¿Sí? ¿Sí? Oh, yo te entiendo, Elías. Yo he pasado por esa situación. Pobrecito de ti, Elías. ¿No? Y aquí una de las cosas que veo es que Dios lo que menos hace es mimo.
Perdónenme, pero yo veo a un Dios que le dice, mira Elías, levántate, come, porque todavía te queda mucho camino. No es tiempo de llorar, no es tiempo de sacarse, es tiempo de sacarse un poco, secarse las lágrimas y sacarse los moquitos, porque te queda mucho camino todavía. No es tiempo aquí de seguir durmiendo. Tú tienes ganas de quedar en tu depresión, tú tienes ganas de quedarte allí en tu lloro, tienes ganas de quedarte en tu lamento y seguir ahí viviendo tu realidad. Pero déjame decirte, Elías, es tiempo de levantarse y es tiempo de caminar, porque esto no acaba aquí. Largo camino te espera. Largo camino te resta. Largo camino queda por delante, un camino que está allí. Y Elías seguramente miraba hacia adelante, decía, más desierto, más situaciones. No, largo camino todavía te espera. Así que levántate y come. Vuelve a alimentarte, porque todavía te queda un gran camino por delante. ¿Y sabes? Y esa es una palabra que Dios siempre va a tener para nuestra vida. En medio de toda la desesperación, cuando todo parece gris, cuando parece todo nublado, cuando las puertas se cierran, cuando viene el decaimiento, cuando viene esa frustración, esos sentimientos de abandono, ¿sabes? Dios no viene ahí con mimos para decirte, pobrecito niñito, pobrecito mi hijo. No, Él dice, ¿sabes qué? Es tiempo de espabilar. Levántate, camina, porque aquí bajo el enebro no tienes nada que hacer, las cosas no van a cambiar. Tienes que ponerte en camino y en medio del camino yo te voy a dar la salida. ¿Sí? ¿Puedes decir amén? Amén. Porque yo no sé si me están mirando asustados. ¿Sí? Si se asustan, digan amén. Ay, alguna cosa. Pero es así. Yo no veo a un Dios mimando aquí a alguien, sobándole la pobrecito mi niño, como el niñito que se ha caído. No le está diciendo, mira, ponte en pie como un hombre y camina hacia adelante, porque aún te espera un largo camino por delante. Dice que Elías se levantó, versículo 8. Pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, ¿cuánto caminó? 40 días y 40 noches. 40 días sin volver a comer, con sus 40 noches sin volver a comer, hasta que llegó al monte Horeb, al monte de Dios. Él huye hacia el desierto, pero Dios ¿hacia dónde lo encamina? Hacia el monte Horeb. La tendencia del ser humano es huir hacia el desierto, hacia la nada. Voy huyendo, ¿de qué? De lo que me está siguiendo. ¿A dónde van? No tengo idea. Lo único que quiero es huir. Pero en medio de ese huir, cuando Dios sale a nuestro encuentro, y esa es una de las cosas importantes, porque Dios siempre en medio de nuestro huir va a querer salir a nuestro encuentro para redireccionar, para que realmente encontremos paz, para que realmente encontremos salida, para que realmente encontremos aliento. Dios siempre va a redireccionarnos hacia su monte, al monte Horeb. El monte Horeb es la presencia de Dios. El monte Horeb tiene que ver con Dios, es el lugar donde Dios hablaba, es el lugar donde la gente se encontraba con Él, donde Dios tenía una palabra también para cada uno. Entonces, en el desierto no tenía nada que hacer. Cuando Dios despertaba a Elías y decirle, ¿sabes, Elías? Aquí en el desierto no está la respuesta está en el monte. Aliméntate y camina lo que haga falta, hasta que llegues al monte. Y Elías cuando salió, si usted se da cuenta, si os dais cuenta, cuando él sale huyendo de Jezabel, él no sale seguramente pensando en llegar al monte Horeb. Él dice, con que me quede en el desierto y me muera, suficiente. ¿Sí? Y esa es nuestra tendencia. Porque nosotros no huimos hacia la presencia de Dios. Nosotros huimos hacia otras cosas, a buscar refugio, a buscar consuelo, a buscar respuesta. Y el último lugar en el cual muchas veces pensamos para buscar refugio y buscar respuesta es la presencia de Dios. Y durante 40 días, Elías se va al monte Horeb, camina allí, y mira el versículo 9, allí se metió en una cueva. Es decir, no solamente es capaz de huir al desierto y esconderse, sino que ahora cuando llega al monte Horeb, que es el monte de Dios, donde Dios hablaba, ¿qué es lo que hace él? Se vuelve a esconder en una cueva. Él es como que no entiende Elías que el monte Horeb es un lugar para ir a encontrarse con Dios, no para esconderse. Pero esa tendencia del ser humano de esconderse, de huir, de esquivar la presencia de Dios, parece que eso viene desde el Génesis. Desde que el hombre pecó, se empezó a esconder de Dios. Y aunque Dios se muestra amigable, el hombre se sigue escondiendo de Dios. Sigue rehuyendo de Dios. Sigue esquivando a Dios. Sigue viviendo sin preguntarle a Dios, sin consultarle a Dios, sin ser guiado por Dios. Sin ser guiado por Él. Seguimos, es la tendencia muchas veces del ser humano. Y el caso de Elías sigue siendo lo mismo. En vez de huir y llegar a la presencia de Dios y buscarlo a Él, se esconde en una cueva. Y allí se queda. Y Dios tiene que salir donde Él, ¿no?
Viene la noche, viene a él palabra de Jehová, Dios sale al encuentro como en el huerto de Edén, y la pregunta clave aquí, ¿cuál es? ¿Qué haces aquí, Elías? Y mire la respuesta. Elías, ¿qué es lo que le dice? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Y el que responde? ¿Qué responde? He sentido. Vale. Ojo. Dios le dice, ¿qué haces? Y él dice, he sentido. ¿Nota la diferencia? Dios le está diciendo, ¿qué haces? No le está diciendo, ¿qué sientes? Él le está diciendo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Elías? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasa por tu corazoncito? No, ¿qué estás haciendo? Porque a Dios le importan nuestras acciones, no tus sentimientos. A Dios le importan las acciones, más que los sentimientos. Porque los sentimientos van a cambiar, Entonces, es que yo siento. No me importa lo que tú sientas. Lo que pasa es que tus sentimientos no se condicen con las acciones. ¿Qué haces, Elías? No, es que yo siento. No, lo que tú haces, Elías, es que estás huyendo. Aunque tú dices, he sentido un vivo celo, pero tus acciones me están demostrando que estás huyendo. Es que yo siento que te amo, pero tus acciones me están demostrando que estás huyendo. Es que yo siento celo por tu nombre, ya, pero es que tus acciones me están demostrando otra cosa. ¿Qué estás haciendo, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Una de las primeras cosas que Dios nos pregunta cuando nos acercamos a su presencia no es qué es lo que tú sientes, sino qué es lo que tú estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué es lo que has hecho en medio de la crisis? ¿Qué es lo que has hecho en medio del problema? ¿Qué has hecho en medio de la confusión? ¿Qué has hecho en medio de esto? No, Señor, es que yo he sentido. No, ¿qué es lo que has hecho? Porque al final hemos llegado donde hemos llegado, no solamente por lo que sentimos, sino por lo que hacemos. Podemos tener una serie de sentimientos, ganas de ahorcar a alguien, pero no significa que lo tenga que hacer, ¿no? Ahora, si lo hago, eso ya acarrea consecuencias. Pero Elías dice, yo he sentido un vivo celo. El vivo celo, los sentimientos no lo llevaron a buscar de Dios. ¿Qué has hecho, Elías? Habías hecho esto y ahora estás haciendo esto otro. Hace unos días atrás habías hecho. ¿Qué habías hecho? Habías enfrentado a los profetas de Baal, habías reconstruido el altar a Dios, habías orado, había caído fuego del cielo, yo te había respaldado por lo que tú habías hecho. Pero ahora, ¿qué estás haciendo? Elías, ¿qué tendría que haber dicho? Estoy huyendo. Vengo huyendo, vengo escapando. Eso es lo que estoy haciendo, escapando de Jezabel porque me quiere cortar la cabeza como yo hice con sus profetas. Ahora ella me quiere hacer conmigo lo mismo. ¿Qué sientes? ¿Un vivo celo? No, sentías deseos de morirte. Tenías deseos de acabar con tu vida, querías que todo acabara. Esos eran los verdaderos sentimientos. No vengas aquí a barnizar de espiritualidad una serie de sentimientos y acciones que no demostraban otra cosa, una falta de comunión con Dios. ¿Sabe? Yo soy de los que creo que Elías, en el tanto hacer, en algún momento tiene que haberse olvidado de mantener su comunión con Dios. Reconstruyó el altar del pueblo para que cayera fuego del cielo, pero no tenía su propio altar seguramente construido. Puede ser. Porque el temor encuentra cabida en nuestras vidas y la desesperación encuentra cabida cuando Dios no es el que gobierna nuestro corazón. Cuando nuestra fe está débil, encuentra cabida el temor, el miedo, la desesperación. Cuando nuestra fe es frágil, cuando nuestra fe no se ha alimentado, cuando no nos hemos alimentado de pan, no nos hemos alimentado de agua, no tenemos la fuerza, cuando no nos alimentamos de Cristo, no tenemos la fuerza para mantenernos en pie, adelante. Entonces yo veo que tal vez Elías, dentro de toda su accionar de espiritualidad, su propia relación con Dios se había ido debilitando. Por eso es que ahora cuando huye y le toca el momento de huir en medio de una dificultad, en primer lugar termina huyendo, no enfrentando. Pero cuando huye, hasta huye al mal lugar, huye hacia el desierto, en vez de huir a refugiarse a los pies del Maestro, a los pies de Dios. Es solamente una reflexión de mi parte. Dice, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces aquí? Y él le dice, yo he sentido.
Sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Suena muy espiritual, muy celoso, muy bonito. Han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas y solo yo he quedado. Qué fuerte esa frase. Yo he quedado. Solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Yo soy el único. Yo soy el único que pongo de mi parte, yo soy el único que se está esforzando, yo soy el único que está trabajando, yo soy el único que ha quedado, yo soy el único de fe, yo soy el único. A nadie le pasa lo que a mí me pasa, ¿no? Ese sentimiento de único, ¿no? Que nos pasa en diferentes aspectos. Pero parece que a mí me pasa todo, a nadie, pero a mí me pasa. Como que todo enfoca hacia mí. Ese sentimiento lo tenía Elías. Solo yo he quedado, Señor. Mira, y que sabes, me busca, soy el único, y más encima me van a quitar la vida. Es decir, ese único tiene múltiples interpretaciones, muchas interpretaciones. Desde que solamente a mí me pasan las cosas, como que soy el único que puede salvar a Israel y ahora me quieren matar. ¿Qué va a pasar con el pobre pueblo? Yo soy el único. Y a veces nos pasa eso a nosotros, a nadie más le pasa eso, ¿no? A mí nadie me quiere. Soy el único que nadie lo quiere, soy el único abandonado, soy el único al que Dios no escucha. Soy el único que trabaja y no cosecha en proporción lo que trabaja. Hago las cosas bien y todo me sale bien. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como si fuera el único, ¿no? ¿Por qué a mí? Como si fuera el único. Bueno, eso le estaba pasando a este hombre aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice Dios? Versículo 11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. No le está diciendo ahora, primero le dijo, ¿qué haces? Él le dijo, yo siento. Ahora Dios le tiene que decir, esto es lo que tienes que hacer. ¿Te das cuenta? Es decir, aquí no se trata simplemente de que se quede enredado, se quede liado, atrapado en sus sentimientos. Porque aquí no se trata de lo que vivamos sumidos en sentimientos, en situaciones que no van a cambiar, sino la clave está en qué acciones tenemos que dar para que la realidad pueda cambiar. Le voy explicando. Las cosas no cambian por buenos sentimientos, tampoco se malean por malos sentimientos. Lo que cambia, mejora o empeora son las acciones. Entonces aquí Elías tenía que tomar ciertas acciones, ciertas medidas. La medida era llegar al monte de Dios, pero tampoco era para llegar a esconderse. La clave era llegar al monte de Dios. Y cuando está allí, ¿qué haces? Escondido. No, hombre, no tienes que estar escondido. Sal y ponte afuera de la cueva. Sale de tu cueva. Sale de tu escondite. Sale de tu ensimismamiento. Sale allí de ese que solo yo, sale de tu propia cueva, no solamente la física, sino que la anímica, la espiritual, esa cueva emocional, no, la cueva oscura, esa negra allí, donde no había luz seguramente, ¿no? Todo era húmedo y olía a peligro, se respiraba peligro en el ambiente, inseguridad, inestabilidad. En esa cueva allí, sale de esa cueva. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Repítalo conmigo lo que dice allí. Sal fuera y ponte... ¿delante de quién? Delante de Jehová. Ponte delante de Dios. En otra forma, mejor dicho de otra manera, preséntate delante de Dios. Ven donde el Señor. Ven, hablemos. Esa es la invitación de Dios. No sacas nada con huir y esconderte abajo de un enebro, ¿no? Es como el avestruz escondiendo la cabeza. Igual te van a pillar. Igual te van a alcanzar. Igual la situación te va a agobiar. No sacas nada con esconderte allá en la cueva. La situación igual no va a cambiar. La única forma en que cambie la situación, Elías, es que tú te presentes delante de Dios. Déjate de huir al desierto, déjate de huir a donde no corresponde. El lugar de nuestro refugio, el lugar de nuestra mayor seguridad, como cantábamos hace un momento, el lugar más alto es siempre a los pies de Jesús. El lugar más seguro es siempre a los pies de Jesús. El lugar de mayor estabilidad es a los pies de Jesús. El lugar de mayor paz siempre es a los pies de Jesús. El lugar de mayor tranquilidad es a los pies de Jesús. El lugar de mayor inspiración para nuestra vida es a los pies de Jesús. Amén. Siempre, siempre. Y por eso que le dice, déjate de sentimientos y tonterías, que lo sienten, no lo siento, es que tengo ganas, no tengo ganas. No, hazlo. Preséntate delante de Dios. Ponte delante de Él. ¿Y qué ocurrió? Dice el versículo que Jehová, ¿qué? Pasaba Dios por allí. Sale afuera de la cueva y empieza a pasar el Señor. ¿Y qué escucha cuando pasa el Señor? Un grande y poderoso viento que rompía los montes, que quebraba las peñas delante de Jehová.
Pero Jehová no estaba. Dios no estaba allí. Eso iba delante de él. Esa era como la comitiva que iba delante de él. ¡Fua! Viene el viento. Y cualquiera diría, ahí está Dios. No, Dios no está. Esa es la comitiva que viene delante de él. El viento que rompe piedras y todo, ¿no? Mucho ruido y todo ello. Luego, ¿qué es lo que viene? Un fuego también, ¿no? Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba el terremoto, ¿no? Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba tampoco en el fuego. Esas son simplemente representaciones, esas son comitivas, esas son expresiones, pero no es Dios. ¿Sí? No es Dios. Nosotros a veces nos conformamos con las expresiones de Dios, pero no conocemos a Dios. Me encanta la expresión de amor de Dios. Nos encanta la expresión de poder de Dios. Dios me ha sanado, Dios me ha tocado, Dios me ha liberado, Dios me ha dado fuerza. Pero esas son como expresiones de Dios. Pero Dios no quería que Elías se encontrara con sus expresiones de poder. Porque Elías lo conocía. Había hecho caer fuego del cielo. Sí, pero ese no era Dios. Esa era una expresión de Dios, del poder de Dios. Lo que Dios quería es que Elías no se encontrara con sus expresiones de poder, de amor, porque cada una de estas demostraba ese Dios, el Dios de Elías, el Dios del fuego, el Dios poderoso del terremoto, el Dios del viento, el Dios impotente, ese Dios poderoso, todopoderoso. Era lo que Elías conocía, pero él no entendía que esas eran simplemente expresiones, manifestaciones de Dios. Y muchas veces nosotros buscamos eso y nos conformamos con esas manifestaciones de Dios, con las manifestaciones del poder de Cristo, con las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero lo que Dios quiere dice, no. Esos son comitivas que van delante de mí, rompiendo piedras, van ahí terremotos moviendo un poco el asunto, ¿no? Son expresiones simplemente. Pero dice que luego viene un viento apacible. Y ahí Dios habla. Es decir, lo demás son todas manifestaciones, expresiones de Dios. Pero lo que Elías necesitaba era la presencia de Dios. Era un encuentro personal con Dios. Era un encuentro personal con Dios. No un encuentro personal con su poder. No un encuentro personal con sus manifestaciones. No, para eso lo hay. Todo el mundo lo puede ver. Y muchas veces tú y yo disfrutamos de esas manifestaciones y las podemos ver a nuestro alrededor. ¡Ay, Dios proveyó para esto, para los trámites, para el dinero, para el alimento! Dios proveyó. Esas son manifestaciones, esas son dádivas, esas son añadiduras de Dios. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo nos encontremos con Él. Que tengamos un encuentro personal con Él, que tengamos una relación íntima con Él, porque eso es lo que nos va a sostener en los momentos de dificultad. Eso es lo que nos va a sostener en los momentos de persecución, cuando Jezabel se levante, cuando el diablo se levante, cuando los problemas se levanten y quieren atormentarnos, ¿no? Y aquello que nos empuja para huir, para que huyamos, aquello que se levanta para traer temor, aquello que se levanta para traer desesperación, ¿no? Y que muchas veces nos confunde y que nos debilitamos, nos asustamos como Elías. Claro, eso es normal, pero lo único que nos va a sustentar es que si tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Él. Es eso lo que nos va a sustentar. Todo lo demás no nos va a sustentar. Todo lo demás no es alimento, el verdadero alimento es Él. Los dones no son sus alimentos, las manifestaciones no nos alimentan, nos entusiasman, nos emocionan. Lo que nos alimenta es su persona, ¿no? Es su persona. Es como si mi hija dijera, ¡buah! Yo conozco a mi padre, me encanta mi papá porque mi papá me da dinero, mi papá me da comida, mi padre me da una educación, mi padre me apoya, mi padre esto. Ella no conoce lo que le doy. Pero es diferente cuando dice yo amo a mi papá porque lo conozco, amo a mi papá porque realmente yo hablo con él me escucha, me aconseja, me guía, me cubre, está allí presente y tiene una relación, ¿no? Conmigo como padre, ¿no? Y mi hija. Es diferente. Una cosa es vivir de sus manifestaciones, una cosa es vivir, pero eso no nos alimenta en los momentos de prueba. Eso no nos sustenta en los momentos de prueba. Cuando a mi hija le va mal en algo, ella inmediatamente viene donde nosotros y nos dice, estoy mal, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Sea en el colegio, sea alguna situación académica, sea alguna cuestión de relaciones humanas, sea cualquier aspecto, ella viene y nos lo cuenta. ¿Por qué lo cuenta? Porque sabe que nosotros no estamos solo para dar dinero. En primer lugar, somos sus padres. Hay confianza, hay una intimidad, hay una relación. Y en esa relación es que lo que a ella le da
seguridad y estabilidad y le hace saber que ella, no importa por lo que pase, papá y mamá siempre van a estar con ella. ¿Sí? Siempre va a estar con ella. Y donde quiera que ella vaya, ella se siente segura, porque sabe que papá y mamá están pendientes de cualquier cosa que le pueda pasar. ¿Por qué? Porque no vive de nuestras dádivas, no vive de manifestaciones, porque ella se ha relacionado con nosotros como padre, que es diferente. Elías, yo creo que el gran problema de él es que vivió y se alimentó de las grandes manifestaciones de Dios, pero nunca tuvo un encuentro personal con Dios. Y déjeme decirle, yo muchas veces me pregunto, fulano, mengano, ¿se habrá encontrado con el Señor realmente? ¿Conocerá a Dios realmente? ¿Se relaciona con Cristo realmente? Cuando yo no los veo orar, cuando no los veo leer la Biblia, cuando los veo cantar a veces adorar a Dios con tanta dejación, así como que, no sé, le estuvieran haciendo un favor a Dios, yo les digo, ¿conocen a Dios? Cuando uno le llama e intenta que haya mayor intimidad con Dios, yo digo, ¿pero realmente le conocerán? Y ahí me doy cuenta que a veces lo que queremos de Él son más sus manifestaciones que su poder. Después que Elías ve todo esto, el versículo 13 dice que cuando lo oyó Elías, el siervo apacible, dice, cubrió su rostro. Cubrió su rostro con sus manos y salió y se puso a la puerta de la cueva y vino a él una voz diciendo, ahora yo quiero que me miren un momento. Va Dios pasando y entiende que es Dios y Elías hace esto. Pregunto, ¿qué es para ustedes esto que ha hecho Elías? ¿Vergüenza? ¿Evadir? ¿Esconderse? ¿Evadir? ¿Vergüenza? Yo creo que está todo relacionado, ¿eh? ¿Por qué hace esto ahora? ¿Por qué lo hace? Ya me han dicho que la causa puede ser la vergüenza, pero ¿por qué a Dios le tiene vergüenza? ¿Por qué a Dios le quiere evadir? ¿Por qué? Porque sabe que le ha fallado, ¿vale? ¿Qué más? No puede mirarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Por su presencia. ¿Cómo es su presencia? Luz. ¿Por qué? ¿Qué rey? ¿El rey de Marruecos? ¿Cuál era? ¿Cómo fue? Que contaba el otro día una historia, ¿no? De un príncipe, no sé, un rey. Cada vez que le saludaban nadie le podía mirar a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen prohibido a algunos reyes mirar a los ojos? Por respeto. Porque él es superior. Bueno, él se cree superior, ¿no? Si cuando lo maten vamos a ir todos al mismo lado. Pero en el caso de Dios, Él es superior. Él es más grande. Él es más grande. ¿Sabe? Y todo lo que ustedes han dicho tienen toda la razón. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno siente vergüenza, siente temor, siente que uno tiene cara para mirarlo, que es inmerecedor. Uno se tapa la cara porque Él es más grande. Porque Él es más grande, porque Él no es como yo. ¿Sí? Él tapa la cara porque entiende que lo que está pasando, ese siervo apacible, que solamente sus emisarios, sus manifestaciones son terremotos, fuego, viento, ¿no? Esas son sus manifestaciones. Si esas son sus manifestaciones, ¿cómo será Él? ¿Sí? ¿Cómo será la esencia? Entonces, si yo miro aquí me muero, aquí caigo muerto, aquí yo ya... Isaías dijo, miserable de mí que mis ojos han visto, ¿no? Incapaz, se tapa los ojos, no puede mirarlo. Ese es un encuentro con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios realmente, y esta es una clave para que tú sepas si te has encontrado con Dios alguna vez, te has encontrado con Cristo alguna vez, es que cuando tú te encuentras con Él, tú te sientes miserable. Sientes que Él es más grande que tú. Te das cuenta que Él es lo más maravilloso, que no eres capaz de levantar la cabeza porque Él te supera en todo y lo único que uno queda es como rendido, ¿no? A su gracia, a su misericordia, y que mi vida depende de Él y todo depende, que Él es demasiado grande. No, Señor, es que yo soy de más poca cosa ante ti. Ese es un encuentro con Él. ¿Y uno qué es lo que hace cuando se encuentra con un Dios así? Uno lo que hace es, perdóname, Señor. No te merezco, Señor. Es que, Señor, te he fallado. Claro, por eso uno se siente culpable.
Uno se siente podrido. Si te has sentido así algún día ante la presencia de Dios es porque has tenido un encuentro con Él. Si nunca te has sentido así es porque todavía no te encuentras con Él. Claro, no te encuentras con Él. Pero cuando uno se encuentra con Él, no, se tapa la cara. La actitud siempre es arrodillarse. La actitud siempre es taparse la cara. La actitud siempre es inclinarse. Porque Él es más grande y es más poderoso que cada uno de nosotros. Y el tema no es encontrarse, las manifestaciones nos entusiasman, pero su presencia nos quebranta, su presencia nos humilla, su presencia nos pone en el lugar donde nosotros realmente debemos estar. Nos demuestra cuál es nuestra verdadera condición, nos demuestra cuál es nuestro verdadero sitio. Y que nuestro verdadero sitio no es otra cosa que arrodillado y con nuestro rostro cubierto ante su presencia porque Él es más grande. Ese es un encuentro con Dios. Y Elías se encontró con Él, tapó su rostro. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Y yo creí, y lo veía, pasaba, y otra vez la voz viene ahora, que le dice, ¿qué haces? Otra vez, ¿qué haces, Elías? Y él vuelve otra vez a decirle, es que he sentido, sigue sintiendo, Elías, diría yo, sigue otra vez con tu tontería, que me siento asustado, que siento temor, que siento, yo lo único que quise es hacer bien, yo lo único que quise era derribar los altares, yo lo único que quise es porque lo sentí aquí, en este pechito, Señor, lo sentía. ¿Qué es lo que le dice? Elías, déjate de tonterías. Vuelve por tu camino, por el desierto. El mismo desierto que usaste para huir. Ahora ese mismo desierto tienes que usarlo para volver. Eso mismo de lo que tú huyes, al fin y al cabo. Ahora, después que te encuentras conmigo, tú ahora tienes que volver para enfrentar cada uno de tus temores y sobreponerte a cada una de esas situaciones. ¿Sí? Sobreponerte a cada una de esas situaciones. Vas a ungir a este rey, vas a ungir a este otro rey, vas a ungir a Eliseo como tu sucesor. Porque aún ¿se acuerdan que dijo, te queda largo camino te resta? Que él no se refería al largo camino para llegar a Oreb. Dios se refería a que su vida todavía continuaba por delante. Que la cosa no acababa cuando Elías decía se acabó, por un sentimiento barato, un arrebato allí de miseria, porque sentía morir. No, las cosas acaban cuando Dios dice que se acaban. Cuando tu vida está en las manos de Dios, las cosas comienzan y acaban en sus manos. Allí terminan, porque Él controla. Pero en medio de ese proceso tienes que encontrarte con Él. Si no te encuentras con Él, todo carece de sentido. Carece de sentido. Y lo que Él nos lleva siempre es a eso, a que nos encontremos con Él. Y en medio del desierto, en medio de la huida, en medio de nuestras persecuciones, aunque nosotros lo único que queremos es tirarnos debajo de un enebro, escondernos en una cueva, Él lo único que quiere es que le conozcamos a Él. Pero no de cualquier manera, no sus manifestaciones, sino que conozcamos su esencia, su presencia, le conozcamos su corazón, conozcamos su carácter, conozcamos cómo funciona su mente, cómo funciona su corazón y cómo Él está ahí dispuesto para levantarnos, ¿no? Y la actitud de encontrarnos con Él es siempre la humillación, el postrarnos. Y cuando nos hemos postrado, nos hemos encontrado, nos dice, mira, déjate tonterías, vuelve por el camino, enfrenta a tus gigantes, enfrenta a tus temores, ¿no? Ve por el desierto que te llevaba a huir, ¿no? Y unge al rey para Siria, unge al rey en este caso de Israel, unge a Eliseo para que te vas, úngelo. Y haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer. Ah, y otra cosa, Elías, tú no eres el único, yo ya me había guardado 7.000. No eras el único. Es interesante. En medio de nuestras huidas, el salmista decía, mis huidas tú contaste, Señor. Decía el salmista. Yo digo, ¿cuántas veces huimos? O queremos huir. O queremos que las cosas se acaben. Queremos que las cosas se terminen. Queremos nosotros finiquitar procesos. Queremos nosotros finiquitar etapas. Porque entendemos que la única manera que las cosas se solucionen es finiquitándolo. ¿Sabe? Las cosas no acaban finiquitándolas nosotros. Las cosas muchas veces no es para que acaben, sino es para que comiencen otras nuevas etapas. Pero para que tú y yo lo podamos entender, tenemos que encontrarnos con Él. ¿Has tenido un encuentro con Él? ¿Has tenido ese encuentro donde hay que taparse la cara y sentirse que no lo podemos mirar? Si no lo has tenido es porque lo necesitas. Por eso es que tu vida sigue huyendo. A veces la vida sigue careciendo de sentido. Por eso es que salimos de un enebro, nos metimos a la cueva, después de la cueva volvemos al enebro, después del enebro a la cueva y nos pasamos toda la vida entre cueva y enebros, ¿no? Huyendo, durmiendo, llorando, desesperado, confundido, porque todavía no nos hemos encontrado con Él.
Encuéntrate con Él. Encuéntrate con Él. Encuéntrate con Él. Humíllate ante Él. Tapa tu cara ante su presencia. Y deja que Él gobierne, deja que Él guíe. Aliméntate de Cristo. No te conformes con sus manifestaciones, con sus dádivas, con sus regalos. No. Que no te conformes con eso. Conócelo. Lo que me ha traído hasta aquí, lo que permite que sigamos adelante, lo que nos permite mantenernos en pie, fortalecidos, no son simplemente las manifestaciones, no son las dádivas, no son los números, no son ese tipo de cosas. Es porque conozco a Cristo, es porque le conozco, es porque sé quién es Él, es porque le amo, es porque me relaciono con Él, por eso que le sirvo, por eso que hay cosas que a mí me importan, pasar a un segundo grado. Porque lo central, lo medular, el centro de mi vida sigue siendo Él, porque le he conocido. Si tú no le conoces, tu vida siempre va a estar huyendo de un lugar a otro, carente, vacío, confundido. Van a haber miles de Jezabel que se van a levantar y te van a hacer huir. Todo el tiempo tu vida va a ser de huir de un lugar para otro. Pero si conoces a Cristo, Cristo es el que le da estabilidad. Nos da estabilidad, nos da seguridad. Nos da refugio, nos da el consuelo, nos da realmente lo que tenemos, pero está en el conocimiento de Él. Está en el conocimiento de Él. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces hoy aquí? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué haces hoy aquí en esta mañana? Pon tu nombre allí. ¿Ah? Vanessa, Melanie, Román, Manuel. ¿Qué haces aquí? Si Dios te preguntara en esta mañana, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué le dirías? Sentí, Señor, un vacío en mi corazón. Sentí, Señor, un vivo vacío. ¿Sentí esto? Puede ser. Sentí la necesidad de, vengo huyendo de, me sentí tan triste, me sentí tan vacío, me sentí. Y es válido. Pero Dios quiere cambiar ese sentimiento a que le conozcas. Y que tu vida pueda encontrarse con Él. ¿Qué tal si estamos de pie y oramos al Señor? Y te presentas ante el Señor. Ha pasado el terremoto, ha pasado el fuego.